Ay, ay, ay. Ya estamos, lo dijimos más temprano, que vamos a tener esta conversación con don Carlos del Valle, periodista, doctor en comunicación de la Universidad de Sevilla, postdoctorado de la Universidad en Río de Janeiro, profesor titular y director del doctorado en comunicación de la UFRO y la Universidad Austral, con quien queremos conversar de varias cosas, porque además estás en la mesa ahí con la ministra Vallejo. Carlos. En la mesa, sí, sin la presencia de la ministra, pero en la mesa del ministerio. Claro, sí. Armada por el ministerio, claro, en el que ella es titular. Necesitamos que le hable eso, bien cerquita del micrófono. Sí, sí. Súbelo si quieres, puedes manejarlo. ¿Qué está pasando ahí? Porque no, fue bien gracioso, porque como que informaron con una fake news sobre este viaje que hizo la ministra Vallejo, donde se refirió justamente a esta mesa de la que se retiró, entiendo, la Asociación Nacional de Prensa, la ANP, pero que cuenta con la universidad, es la Universidad de Chile, son tres la universidades. Universidad de la Frontera, la Universidad de La Serena y la Universidad de La Serena. Perfecto. Sí. Cuéntanos un poco qué está pasando ahí, de qué se trata, cuál es el punto de vista de esta mesa, qué están analizando. A ver, bueno, la mesa parte más o menos en julio, agosto, el trabajo, con 6 meses de plazo para entregar su informe, que viene siendo como a principios de enero, y está integrada por académicos representantes de las 3 universidades que definió el ministerio como que fueran universidades públicas, estatales, digamos. Y como representativa y como cabeza, porque van a escuchar a mucha gente, por favor. De distintas partes como del país también, ¿no? Sí, claro, la idea es que fuera una universidad por el norte, Santiago, y por el sur, y pudiéramos levantar un diagnóstico en principio, ¿no? Conversando con distintas actorías sobre los temas de medios de comunicación, el sistema de medios, los procesos, digamos, y los problemas de concentración. Bueno, ha surgido de todo porque se ha hablado con actorías diversas, ¿no? Con trabajadores de medios, con directores de medios, medios comunitarios, medios públicos, entre comillas, ¿no? Y medios también privados, ¿no? Pequeñas y medianas empresas periodísticas de televisión, radio y también prensa digital sobre todo. Y la idea es que a partir de todo ese diagnóstico pueda salir algún informe con algunas recomendaciones, ¿no? Porque esa es la idea de esta mesa. Claro. Que después se convierte en ley, es un poquito también la idea. Sí, ahí yo creo que viene la dimensión más política de todo esto, porque me imagino que habrá que calibrar ahí de qué manera se puede transformar en una ley, qué tipo de ley, porque ha habido polarización ahí desde luego en los distintos actores, que pasa un poco lo que comentaba Alejandro recién sobre la no participación de la Asociación Nacional de Prensa. Ya, pero hagamos un poquito de cuchilleo. Si uno lee el Mercurio en las últimas semanas, lo único que ha hecho es disparar contra esa mesa. Así es. Ya. Entonces es absurdo, porque en el fondo están con miedo y la Asociación Nacional de la Prensa no quiere que nada cambie, es lo típico, ¿no? Así es. Por lo tanto, ellos no quieren que se discuta de que haya otras voces, de que se creen otros medios de prensa, que se creen, nadie está diciendo que va a haber un control, ellos están diciendo, yo he leído que se creen cosas, y se mantengan, sí, que eso es lo que importa. Y algunos dicen, van a haber un control estatal, he visto algunos autores diciendo algunas cosas ridículas que no se han conversado en la mesa. Así es. Entonces, tú dices, la Asociación Nacional de la Prensa, por favor, un poquito de pudor, un poquito. El Mercurio, un poquito de pudor, un poquito. O sea, por lo menos lean, y la recomendación que hizo la mesa el otro día es, lean lo que hemos hecho. Así de simple. No hablen sin leerlo. La invitación que yo leí el otro día. Es ridículo. Sí, por supuesto. Por supuesto, porque en realidad todavía no ha salido ninguna información Métanse, de la mesa. Nos invitaban a participar. En enero va a salir recién. Estamos todavía en la etapa de analizar la información. Entonces, claro, frente a eso, decir que va a ir por un lado u otro no tiene mucho sentido, salvo el temor que tienen los grandes medios, digamos, concertados en la ANP, porque algo cambie, sin saber siquiera qué, pero que cambie cualquier cosa para ellos parece ser un temor. ¿Qué es lo que temen tanto, crees tú, Carlos? ¿El financiamiento estatal? O que se diga que en Chile hay... O sea, la primera, la más básica, que en Chile hay los medios están ¿concentrados? Concentrados. Sí, yo creo que ellos han recibido esta crítica permanentemente, pero lo que yo creo que temen es que eso se transforme en alguna modificación en el sistema. Y por eso se levanta mucho esta idea de que cualquier intromisión significa atentar contra la libertad de expresión, cuando en verdad están entendiendo por libertad de expresión el statu quo de que los grandes medios puedan decir exactamente lo que quieran en absoluta impunidad.
porque entonces cuando uno plantea la palabra regulación, se transforma en un fantasma, digamos, un monstruo casi, ¿no? Entonces siempre atacan eso. Esto es regulación, esto es atentar contra la libertad de expresión, censura previa. Y lo peor es que saben que no es así. Claro, Saben por que lo que supuesto. se hace Por es, supuesto. lo que se está conversando al final es abrir a otras voces. Así es. Lo que es el derecho a la comunicación, ¿no? Que es distinto justamente al otro enfoque, que es desde el punto de vista de la ciudadanía, de la gente, es decir, el derecho que tiene a recibir información de calidad o de cierta calidad, que no hay en Chile. Con pluralidad, veracidad. Claro, Van a por lo decir- menos en estos medios me refiero. Sí, ¿no? en la convención, y perdonen que haga referencia, pero la respuesta cuando nosotros presentamos eso era, pero si ya la información está en todos lados, está en las redes sociales, esa era la respuesta. No necesitamos eso que están planteando en términos de otras voces, porque están las voces en Twitter, en Instagram. Esa era la respuesta. Claro. Sí, porque confunden pluralidad con pluralismo. Es decir, el que haya muchos medios, claro, habla de una pluralidad. Pero ¿cuánto impacto tienen esos medios en el escenario global? O sea, no podemos comparar el impacto que tienen estas grandes cadenas de norte a sur con el impacto que pueden tener los medios digitales. O sea, eso es imposible. Entonces, claro, obviamente esa confusión es un poco intencionada, ¿no? Existe diversidad cuando en realidad no lo es. Y lo Qué otro buena son los persona Carlos del estudios Valle, que ha hecho- dice, intencionada, que eres buena persona. Los estudios que ha hecho el mismo Sí. Consejo Nacional de Televisión, por ejemplo, de la falta de pluralismo, Claro. no de pluralidad, y muy interesante lo que tú haces, remarcas eso, ¿no? Lo visualiza, porque las voces son muy menores, no están las organizaciones sociales presentes, Así es. ¿verdad? Las pequeñas. Se Las deja regiones. solamente, claro, las regiones, los pueblos originarios, siguen estando ahí como en una lógica binominal. Claro, excepto que ellos mismos tengan sus propios medios y ahí se difundan. Pero claro, ellos están llegando con eso muy poco. Y eso también se sabe. Las restricciones, por ejemplo, que tienen las radios comunitarias de transmitir... Más allá de su propia comuna. En Francia y en otros países europeos, creo que Inglaterra, no sé si son tan avanzados en Inglaterra, pero en Francia por lo menos sé que sí, el Estado financia medios independientes porque entiende que dentro de sus funciones como Estado es que se escuchen otras voces como un derecho humano. Estoy Exacto. bien, ¿no? Sí, claro, esa es la idea. ¿Se podría apuntar a eso acá en Chile, en que se escuchen, solo se escuchen otras voces? Yo creo que ahí hay un desafío grande que perfectamente se puede recomendar, ¿no? Que es dar garantías de existencia a los medios hoy día independientes, más alternativos, porque en el fondo el sistema que hoy día existe no permite que los medios se mantengan mucho tiempo. O sea, uno ve con cierta alarma como cuando estuvimos en el norte, por ejemplo, haciendo esta mesa o en Temuco, cómo los medios pequeños, digamos, te dicen eso, ¿no? O sea, nosotros casi no podemos subsistir. Tenemos muy pocos recursos y en cualquier momento, digamos, eso se termina, digamos, por transformar nuestro gran problema. Entonces, ahí hay un foco, pero obviamente los recursos que el Estado hoy día da a través de los fondos, ¿no? Es muy pequeño. Pero básicamente el Estado Muy entrega por publicidad, ¿no? Dejémoslo de cosas. O sea, Sí, pues eso ¿Cómo, es cómo una- se una mantienen los medios altísima más grandes? suma, es por publicidad que entrega el Estado. Y el ¿no? 40%, Sí. de lo que se sabe, porque además es muy poco transparente, el 40% va al Mercurio. Así es. Llega muy poco a los 16% medios a independientes. Copesa. Medios independientes que además alegan luego que ellos aparecen en la lista de las agencias que contrata el Estado, que dice que va a llegar a información a ese medio, pero claro, llega la exigencia de informar, pero no los recursos. Bueno, eso, Muchos reclamos ¿por qué de se eso. seguirá haciendo a través de agencias, Carlos? Entiendo que hay un problema ahí burocrático, administrativo, asociado a esta idea, digamos, de comprar a través del portal de Chile Compra, estos procesos de licitación. Entonces entiendo que con las agencias se ahorra un poco el tener que estar licitando cada vez que se... Entonces, pero La agencia es la que consigue pero después los- Pero la entonces- agencia tiene una sola lógica Ese y es es el tema. muy difícil entrar en esa lógica, absolutamente. que es la de los clics. Entonces siempre, Así es. siempre, Pero entonces un no medio se- más pequeño no va a tener ninguna posibilidad de competir en clics con un medio que es multiplataforma y se ve, se ve en la televisión abierta, después tienen una página web. Jamás vamos a poder competir. Los estados, bueno, esto ya es tu opinión como experto, etcétera.
¿Cuál sería tu recomendación inicial? ¿No? Porque yo sé que tienen que trabajarla más, pero de lo que has visto harto ya llevan casi Sí, 5 o 6 meses. hemos escuchado bastante. ¿Qué has visto tú, si tú me permites preguntarte, qué has visto tú? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué recomendarías? Como los que han estado conversando, si se puede adelantar algo. A ver, yo he visto mucha desazón de parte de los distintos medios más independientes, digamos, más comunitarios, en el sentido que se sienten abandonados, digamos, de la fuente de financiamiento a las que podrían optar y que posiblemente están abiertas, pero en realidad no llegan a ellos, ¿no? Entonces hay mucho de eso. Luego hay una crítica muy fuerte y legítima a lo que hoy día se entiende como medio público, que es el caso TVN. O sea, muchos de los reclamos son: no me hablen de medios públicos hasta que no resuelvan lo que están haciendo con TVN. Claro. Cuando resuelvan eso, creen nuevos medios públicos. Entonces significa que también el concepto de lo público hoy día de parte del Estado, en términos de medios, está muy precarizado. Pero hay que reconocer que eso pasa en todas las áreas, porque las universidades públicas en Chile es lo mismo. Se autogestionan. Entonces, las universidades públicas cobran, debe ser de los pocos países en el mundo que las universidades públicas cobran a los estudiantes. y si no tienes una cantidad de estudiantes cada año, no puedes financiar los sueldos. Exacto. Entonces, eso mismo trasladado a TVN, un poco es la cosa. Entonces uno diría en Chile lo mismo. ¿Para qué crear más universidades públicas si tienen que resolver todavía el problema que tienen? Aquí es más o menos igual. TVN se transforma en una piedra de tope en ese sentido frente a cualquier propuesta que uno haga de decir hagamos más medios públicos. De hecho, cuando planteamos esa pregunta, ¿qué piensan ustedes de la creación de nuevos medios públicos? La respuesta es invariablemente TVN hay que resolver primero y después otras cosas. Estoy súper de acuerdo ahí Hassan. con los colegas. Ya, estando muy de acuerdo con el diagnóstico de cuál es el problema, yo creo que junto con la reforma de policías, la ley de medios tiene una particularidad en la política pública que es muy difícil hacer precisamente porque los gobiernos tienen el actor de veto actual, que es la policía o es los sistemas de medios, que son fundamentales por el buen funcionamiento del gobierno. O sea, cuando uno trata de hacer reforma de policía, el poder que tienen los actuales policías es decir que no y dejar la escoba en las calles, haciendo bajar la popularidad del gobierno, es enorme. O sea, tiene un poder de veto muy, muy fuerte. En el caso de los medios es lo mismo, porque al final un gobierno tiene que mantener la popularidad con los mismos medios. De hecho, cuando llegan nuevos partidos o nuevos actores políticos al gobierno, muchas veces se hace un trato más o menos explícito o implícito con los dueños de la prensa empresarial. Estoy pensando en las veces que han ido a Rupert Murdoch, que han hecho esas como reverencias, porque hay que tener la buena vista, o por lo menos tener la luz verde en vez de una guerra fuerte contra cualquier candidato, porque los medios, aunque no pueden necesariamente subir un candidato, sí pueden bajar uno. Entonces, en ese sentido, siempre tienen esa fuerza de veto que hace muy difícil la reforma. Este gobierno tiene el mismo problema, están tratando, y se nota, hacer un acercamiento a la prensa empresarial, las relaciones que tienen con la Tercera, con el Mercurio incluso, son muy fuertes. Han hecho muy poco apoyo práctico en términos de plata a los medios alternativos. Entonces uno pregunta, ¿cuál es el valor de lo que está anunciando la ministra Vallejo en términos concretos? ¿Cuál es la posibilidad de que más allá de la diagnóstica se concreta algo? Porque tuvimos acá Pedro Santander y dijo que al final a Boric le falta audacia, que no está orientando al país en esta materia, porque la única cosa que tiene un presidente es un poco de espacio para decirle a la nación qué piensa. Entonces podría empezar a emplazar a los medios más, pero no lo hace evidentemente por miedo al contraparte, entonces, al contraataque. Entonces está buscando más bien un acuerdo pacífico. Entonces, frente a eso, si no está dispuesto a interpelar más, si hay una desesperación de acercar a los medios empresariales, ¿cuánto pueden lograr haciendo más diagnóstico y más mesas? A ver, yo creo que ayuda mucho lo que pasó con las experiencias internacionales, ¿no? Yo recuerdo haber seguido mucho detalle lo de Argentina, ¿no? Y el enfrentamiento de Cristina Fernández con Clarín, que significó una guerra fuerte, significó expropiarles, por ejemplo, papelera, expropiarle una serie regulando, digamos, su presencia a nivel nacional. Sin embargo, eso tampoco resolvió
el problema. Muchos pensábamos, a lo mejor en esa época, me incluyo, podría ser interesante que aquí ocurra más o menos lo mismo que pasó en Argentina con Clarín, con el Mercurio. No se ve que por ahí hay un camino. Yo creo que esa experiencia también hace mucho sentido a la gente hoy día del gobierno. Es decir, mira, parece que no terminan igual, de alguna manera, rearmándose, digamos, y logrando lo que quieren. Lo que sí me parece ahora es que, por lo menos en el informe, ¿no?, que dio a principios de este año, digamos, Boric, me parece que él, al decir que este es un compromiso, está un poco atado a tener que buscar alguna propuesta, sea la que sea. Yo creo que vamos a tener propuestas al respecto, más no creo que sean propuestas que vayan a transformar muy profundamente el actual ecosistema de medios. Pero alguna propuesta va a haber. Y esas propuestas podrían ir, yo creo, hoy día por el lado de ampliar un poco el financiamiento a través de estos fondos, que nunca van a llegar a ser suficientes, hay que decirlo, por lo que uno observa, digamos. Ya, pero fondos postulados. Claro, el mismo sistema que hay hoy día. Que mientras haya agencias no va a pasar. Claro, por ejemplo. Y el otro tema justamente asociado a la agencia es cómo se resuelve el llegar a medios que hoy día no se está llegando porque el financiamiento, digamos, a través de la publicidad estatal está a los grandes medios. Ese tema creo yo que es bastante complejo en lo burocrático administrativo, pero tiene que resolverse. Hablé hace algún tiempo con quien fue ministro de la misma cartera de Camila, que fue Jaime Belolio, y él decía una cuestión, para ver un poco la magnitud, él decía, yo llegué a plantear en un momento que la SECOM debería transformarse en una agencia. Porque en el fondo el problema, decía él, que yo veo es que las agencias reproducen el que no se llegue a distintos medios porque está, como dice Alejandro, está ahí, instalada y haciendo mucha fuerza. Pero tampoco prosperó eso porque hacer algo que es un poco un giro empresarial, digamos, no funcionaba tampoco en el sector público. Entonces, yo creo que ahí hay un amarre que hay que desenredar definitivamente. ¿Cómo? Yo creo que ahí está la audacia que debería o podría tener el gobierno, que no sé hasta qué punto está, pero ahí se puede hacer algo. Si mira, este sistema no puede seguir funcionando así. La resistencia, no obstante, de los grandes medios va a ser fuerte, porque digámoslo, ellos se financian hoy día en buena parte de esta forma. En Argentina, por ejemplo, se hizo algo que tenía que ver con los impuestos, con la reforma tributaria. Es interesante, pero es un modelo. Quizás nombren a José Morales. Aún mejoró, pero el punto es que pero que tiene que ver el con ecosistema no mejoró en Argentina. Eso yo tengo entendido. La guerra con Clarín. Lo que pasa es que partió la ley, se demoraron como 10 años en hacerla. Después vino el gobierno de Macri la bajó caleta de cuestiones a través de decretos, exacto, y no la dejó funcionar. Entonces no ha mejorado en nada el ecosistema de medios, evidentemente no, porque no se ha podido. Sin embargo, igual hay medios que siguen subsistiendo, sobre todo los medios comunitarios, a través de estos impuestos, y que si se los quitan ahora, que creo que se los querían quitar, hay toda una discusión allá también, evidentemente se van a quedar sin dinero. Ahora, también tienen un ecosistema cultural que es mucho más grande, y por eso esas platas tienen que ver con cultura, medio de comunicación. Se entiende que son industrias que tienen que tener un apoyo estatal, y por lo tanto un porcentaje de sus impuestos queda para ellos mismos. Eso es como la fórmula, digamos. Pero hay que buscar fórmulas. Pero aquí no sé si funcionaría, porque no tenemos tanta cultura tampoco para eso. Difícil claro. Porque la resistencia, o sea, piensen ustedes, todo lo que está haciendo la ANP sin tener idea de lo que se va a proponer, eso no, ya te da cuenta que una pequeña variación en esto que realmente yo creo que les preocupa, el financiamiento, lo veo complejo. Veo ahí muchas ataduras desde el punto de vista de la Contraloría, ¿cierto? Muchas. Tenemos que ir cerrando porque sabemos que tú te tienes que ir a una reunión, que es aquí cerca, pero es a las 12. Sí. Entonces, te voy a leer algunos comentarios, digamos. Yakuza de JHG dice, multas para quienes difundan y creen fake news. Eso se necesita. Juan Ramón Leal Soto, la mayoría de los medios ponen titulares para instalar una mirada interesada en la opinión pública. No es útil pedir pudor. Ellos solo refuerzan nuestra impotencia. Debiese penalizarse por desinformar. Alejandra 19469 dice, en Alemania se paga un impuesto para radio y televisión. Sí. Lo cual es cierto, pero
Es interesante lo de... Hay mucha gente que dice que habría que poner una multa para las fake news. ¿Tú qué piensas sobre eso? Bueno, esa sería hoy día una salida a la cual te empuja, digamos, un poco la postura de los grandes medios, porque ellos dicen, censura previa, no. Te obliga a decir entonces, bueno, todo tiene que ser posterior. post. Sí. Claro. Entonces, usted hizo esto mal, bueno, entonces hay que sancionar. Sí. Ahora, ¿cómo funciona la sanción en Chile? Porque el Consejo Nacional de Televisión lo que hace hoy día más o menos eso, y hay que ver que eso Y no les ha da- no frenado quita mucho. en absoluto, porque al final te sale Les da más a igual a cuenta los canales, claro. hacer eso que pagar la multa. Las multas son irrisorias además, entonces, Sí. sobre todo para algunos medios como estos. Nos quedó conversar sobre tu nuevo libro, Sí, que lo entiendo hacemos- que aún no sale, ¿no? No, está por salir. Contraagenda, disputas mediáticas y políticas de la editorial Tirant Blanche de Valencia, España. Pero la próxima va a vez tener que volver. Sí, sí. ¿Está obligado a volver? Cuando esté Cuando ya aparezca, esté, cuando y nos aparezca. venga a buscar, digamos, lo hacemos. Exactamente, lo vamos a Contraagenda, conversar. un libro de Carlos del Valle, vamos a comentarlo. Va a venir de nuevo, no crea que no va a venir de nuevo, y vamos a comentar de su libro también, pero es que es un tipo muy interesante que tiene muchos temas en la cabeza, entonces no podemos preguntarlo todo. Pero ahí vamos a Muchas estar gracias. conversando. Muchas gracias, Muchas Carlos. gracias a ustedes. Muchas Gracias gracias, por Carlos. venir hoy día Nos y vemos. ahí hacerte un espacio entre tu apretada Sí, sí, agenda. lo haremos. Muchas gracias.